Vamos con más temas y a continuación vamos con algo que es la salud desde la algología anímica. ¿Qué será? ¿A qué nos referimos? Y para ello tenemos invitados. Mira, está con nosotros el doctor Modesto Sánchez Salinas, él es médico cirujano. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? No? Gracias a ustedes por invitarme y dar la oportunidad de dar a conocer esta nueva rama de la medicina que he llamado algología anímica. La algología anímica es una coadyuvante con las demás ramas de la medicina y que, como su nombre lo indica, algología, según su raíz griega, significa estudio o tratado del dolor, y anímica relativa al ánimo, al ánima, al alma. Este término pues pudiera ser controversial, ¿verdad? Tratar en medicina el alma, pero no, es muy sencillo, considerando su raíz etimológica, lo que es el ánima en latín corresponde a alma en español, y ánima en latín también tiene su origen en un vocablo griego que es anemos, que significa aire. Entonces, aire es el que estamos nosotros introduciendo y estamos sacando, inhalando y exhalando. Los griegos observaron que antes de fallecer una persona sacaba el último aire y ya no se movía. A ese último aire los griegos le llamaron psique, de tal manera que ahora que hablamos de psicología, en realidad es el estudio o tratado del alma, porque viene desde allá. Entonces el término alma no es nuevo. De tal forma que en este caso, ese aire que entra y que sale, inspiramos y expiramos, pues llega a los pulmones, y en los pulmones, a través de transportes, llega a la sangre, de la sangre pasa a las células ese oxígeno, y en las células lleva ciertas funciones en una estructura que se llama mitocondria. Ahí el oxígeno lo que hace, llega a las mitocondrias. En las mitocondrias se efectúa un proceso en el que obtenemos energía de los alimentos. Esta energía finalmente son la glucosa. Esa glucosa se empieza a degradar en esas estructuras de la mitocondria, y de una estructura que es de 6 carbonos, que es la glucosa, se parte en 2 de 3, y luego cada uno de esos 3 va perdiendo un átomo de carbono, otro átomo de carbono, pero con cada salida de átomo de carbono, se elimina, y es lo que cuando expiramos es el dióxido de carbono. Pero ahora, ¿qué pasa con el oxígeno que entra? Pasa a las mitocondrias, en donde se realiza lo que se llama fosforilación oxidativa, que es el paso de electrones que se derivan de el catabolismo de la glucosa. Estos electrones, al pasar por esa estructura llamada cadena respiratoria, al final alguien lo tiene que detener, que aceptar a esa partícula que va generando energía, y quien lo recibe precisamente es el oxígeno. De tal manera que esas partículas son equivalentes a átomos de hidrógeno. Entonces, por cada 2 átomos de hidrógeno se combina con el oxígeno que estamos respirando, y es el agua que se convierte y que es parte del metabolismo del cuerpo. ¿Qué significa? Pues que cuando estamos consumiendo aire, oxígeno, ese oxígeno, dependiendo de nuestro estado de ánimo, aquí es donde entra el ánimo, de estado de ánimo, de estado del alma, es el consumo del oxígeno. Si nosotros en este momento, como en el 2017, con todo respeto para la audiencia y ustedes todos, imagínense que en este momento, como en el 2017, un temblor de esa naturaleza, ¿qué hicimos todos? Una, nos espantamos, otra corrimos, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese momento, ¿qué pasará con el oxígeno que ahorita estamos respirando tranquilamente, y de pronto ¿qué pasará con el oxígeno? Más. Se incrementa, exactamente. Cambiamos de estado de ánimo, de estar tranquilos a estar asustados, enojados, cada quien responde. Entonces, cada estado de ánimo en que puede ser tristeza, agresividad, el amor, cualquier estado de ánimo tiene su propio consumo de oxígeno. De tal forma que el ánimo lo que representa es eso, el metabolismo que estamos teniendo en nuestras células. Ahora,
Ese metabolismo, ¿de qué depende en todo caso? Pues de lo que estamos captando con nuestros órganos de los sentidos. Si nosotros, regresando al ejemplo anterior, escuchamos la alarma sísmica o el grito, lo que sea, entonces empezamos a actuar, porque la información llega por los órganos de los sentidos, en este caso el oído, o la vista, ve uno correr, la gente de qué, y a correr, o sea, todo ahí llega por los órganos de los sentidos, de tal forma que esa entrada, cuando es procesada aquí en el cerebro, nos lleva a cierto estado particular de metabolismo, de consumo de oxígeno, de estado de ánimo, de tal manera que ese estado de ánimo finalmente es lo que llamamos alma, que cuando lo relacionamos con otra estructura que forma parte del sistema, bueno, es una estructura compleja, el llamado sistema límbico, en donde tiene que ver con los sentimientos, esos estados de ánimo representados en sentimientos es lo que llamamos alma. De tal manera que el alma es, al margen de las cuestiones religiosas que con mucho respeto, pues esas no las tocamos. Ese es otro asunto. Estamos hablando de el metabolismo y la relación que vieron los griegos en que entra y sale aire, el anemos de los griegos, el ánima de los latinos y el alma para nosotros en español es como viene en todo caso a integrarse lo que es la algología anímica, que es el estudio y atención, pero en este caso del dolor anímico, el dolor del alma. Eso es. Claro, qué interesante todo lo que nos comenta. Agradecemos su presencia en este programa para conocer más sobre la algología y sobre todo también algo muy importante es que ya conocimos el origen, por lo que nos está comentando. Ahora, si nos puede compartir el impacto con otras ciencias y sobre todo en enfermedades que van deteriorando de alguna manera la salud física y emocional del paciente. Es decir, que todos sabemos que cuando nos diagnostican una enfermedad grave, ¿no? Estamos viviendo un duelo, porque al final la salud es una pérdida, ¿no? Cuando nos diagnostican una enfermedad. ¿Cómo impacta precisamente esta ciencia en este proceso donde muchas veces incluso el paciente pues va a perder el conocimiento? Bien, el dolor anímico es un tema que trató muy bien un maestro que tuve el honor de ser su alumno, el doctor José Navasegura, en el Hospital General de México. Él hizo una obra que se llama El lenguaje y las funciones cerebrales superiores. Entre una de esas funciones cerebrales está lo que él llamó la función cerebral número 10, que es la vida afectiva. O sea, esa vida que me permite relacionarme con el entorno, ¿verdad? Entonces, él comenta que ese estrato de la vida no ha sido tratado en la neurología. O sea, no se habla del dolor anímico en la neurología, pero él sí lo trató y da sus bases neuroanatómicas. O sea, él está muy bien estructurado en su planteamiento de lo que es el dolor psíquico o dolor anímico. De tal forma que ese dolor anímico es un dolor que es una sensación desagradable, ¿verdad? Como cuando uno pierde un ser querido, que por cierto aprovecho para mandarle pues un apoyo en ese dolor que mi hija está pasando, pero sigamos. Entonces, ese dolor anímico, como cuando uno pierde un ser querido, cuando uno es humillado en su trabajo, o cuando uno en la existencia dice, ¿y ahora de esto de qué se trata? Esos dolores cuando tienen tres características, un dolor que se presenta algo que no espero, que duele y que me quedo callado, que no enfrento, activa ciertas zonas cerebrales que son detectables con una tomografía simple de cráneo y en ese momento en que se active ese foco, dependiendo de lo que haya uno vivido, se va a reflejar en alguno de nuestros órganos, en alguno de nuestros tejidos. Tenemos 85 focos descritos, se llaman focos de Hammer, en memoria de, bueno, ya falleció el doctor Rüdiger Hammer, que fue el que hizo este descubrimiento. Este descubrimiento nos lleva a entender ahora cuál es el origen, la evolución y la curación de las enfermedades. De tal manera que si este descubrimiento del doctor Hammer lo casamos con los estudios de mi maestro, el doctor José Navasegura, vamos a entender que el dolor anímico que representa el metabolismo, ese dolor anímico
es el que inicia la activación de focos cerebrales específicos que se manifiestan como enfermedades, diabetes, infartos del corazón, cáncer de colon, cáncer de hígado, Alzheimer, todas las enfermedades ahora sí las podemos explicar. De tal manera que ahora ya tenemos elementos para que si sabemos que lo que activó este foco fue un dolor del alma, y mi maestro, el doctor José Nava Segura, define muy claramente qué es el dolor anímico. Él define el dolor anímico como esa sensopercepción, o sea, esa captación que tenemos con nuestros órganos de los sentidos, que es desagradable, que es propio de cada quien, porque para lo que uno es doloroso, para otra persona puede ser Claro. placentero. Entonces, Claro. es ese dolor del alma que es propio de cada quien, resulta del quebrantamiento de la escala de valores. ¿Qué significa? Que todos tenemos nuestros valores con los que hemos crecido. Y esos valores los tenemos grabados acá en la corteza cerebral. Hay un estudio que hizo la Universidad de Stanford, creo, allá por el 2008, no recuerdo exactamente, y mapearon ahora con las técnicas que hay y encontraron con que cada palabra está representada en zonas específicas del cerebro. La palabra mamá, la palabra perro, la palabra plátano. Entonces, ¿qué acontece? Uno conoce a través de los órganos de los sentidos nuestro entorno y lo graba. ¿Y qué sucede si de pronto tengo una vivencia en donde lo que estoy viendo no coincide con lo que está aquí grabado? Ese es el quebrantamiento de la escala de valores. Doctor, pues la verdad es que toda esta explicación es muy interesante. Yo creo que nos podemos seguir hablando y estaría padre que siguiéramos retomando porque pues también viene cómo hay que aplicarla, ¿no? Entonces ya se está descubriendo a lo mejor el origen de ciertas enfermedades y que es a través del alma, del ánimo. Entonces ahora, ¿cómo atacarla? ¿Cómo hay que solucionar? Pero pues, ¿le parece si lo dejamos para otra entrevista? Me parece para magnífico. que vayamos también desmenuzando. Y si tienen dudas allá en casa, pues también que nos las hagan llegar para que pues le preguntemos al doctor y vayamos empezando a descubrir un poquito cómo trabaja también la ciencia. El cuerpo humano es maravilloso, ¿no? Todo el proceso que hace. Y bueno, hoy en día con esto, pues que nos está dando, yo creo que es una excelente alternativa también para pues atacar las diferentes enfermedades. Muchísimas gracias. Gracias. De hecho, en una próxima ocasión, si me hacen ese favor de invitarme, trataremos lo que es el fortalecimiento sentimental, que de hecho ese es el escudo que tenemos para no enfermarnos, o sea, como promoción de la salud y que sería precisamente vida saludable, exactamente. Perfectísimo, doctor. Esta es su casa, bienvenidos. Les agradezco mucho, gracias a toda la audiencia y pues muy amables por invitarme.